Dicen que los héroes no usan capa, pero este usaba antenitas de vinil. Y aunque vivía en un barril, conquistó el corazón de millones. Roberto Gómez Bolaños, el hombre que transformó la televisión latina, murió rodeado de amor, fama y un legado inmortal. Pero su camino no fue color de rosa. ¿Sabías que estuvo a punto de no nacer o que fue boxeador antes de ser comediante? Esta es la historia que pocos conocen del genio detrás de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de ver no es solo una biografía, es un homenaje a un hombre que cambió nuestras infancias para siempre. Todo comenzó un 21 de febrero de 1929, cuando su madre Elsa Bolaños puso en riesgo su embarazo sin saberlo. Un simple medicamento para la gripe casi termina con la vida de su hijo antes de nacer. Los médicos le recomendaron abortar, pero ella se negó. Y así, contra todo pronóstico, nació Roberto Gómez Bolaños, un niño pequeño que estaba destinado a hacer cosas gigantes. Desde temprano, la vida le mostró lo dura que podía ser. A los 6 años perdió a su padre, Francisco Gómez Linares, un ilustrador amante del arte que murió víctima de un derrame cerebral. Desde entonces, Roberto creció con miedo. Le tenía terror a mirar debajo de la cama. Pero ese temor no lo paralizó, lo convirtió en combustible. Porque como él mismo diría años más tarde, el heroísmo no consiste en no tener miedo, sino en superarlo. Y así lo hizo. En lugar de dejarse vencer, aprendió a pelear literalmente. En su juventud fue un boxeador aficionado. Se entrenaba en secreto escondiendo los moretones de su madre que odiaba la violencia. Pero su carácter explosivo y su estatura pequeña lo hacían aún más peligroso. En los torneos escolares, si no ganaba, salía subcampeón. Siempre dejaba claro que con él no se jugaba. Después cambió los guantes por un balón. Su pasión por el fútbol lo llevó a soñar con ser deportista profesional, pero el destino le tenía otro plan. Aunque parecía tener madera de artista, Roberto decidió seguir los pasos de su tío al que admiraba profundamente y estudió ingeniería en la UNAM. Se graduó, pero jamás ejerció. ¿Por qué? Porque la ingeniería era lógica y él, un soñador. Su alma inquieta lo llevó a buscar algo más. Un día cualquiera hojeando el periódico se topó con un anuncio. Se buscan creativos para radio y televisión. No lo pensó 2 veces. Se presentó con ilusión sin saber que ese momento cambiaría su vida y la de millones para siempre. Entró como aprendiz de publicidad, pero muy pronto se volvió indispensable como guionista. Escribía comerciales, libretos de radio y hasta hacía reír a los comediantes más exigentes. Su pluma tenía magia. Era divertido, agudo, diferente y sobre todo, incansable. En 1958, mientras escribía para la película Los Legionarios, el director Agustín Delgado, maravillado con su talento, le hizo una comparación inesperada. Eres como Shakespeare, pero más chiquito. Ese apodo dicho en broma se convirtió en leyenda, Chespirito. Y aunque ya era exitoso como guionista, el destino volvió a golpear su puerta en el set de Viruta y Capulina. Cuando uno de los actores se ausentó, le pidieron a Roberto que lo reemplazara por un momento. Él aceptó sin pensarlo. Lo que ocurrió en ese instante fue mágico. Chespirito descubrió su vocación frente a las cámaras. El público lo adoró. Había nacido un nuevo comediante. En 1968, después de años escribiendo para todos, decidió dar el salto y crear algo propio. Así nació El Ciudadano Gómez, un proyecto sin demasiada repercusión. Pero no se rindió. Un año más tarde llegó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde nacieron los primeros grandes personajes de su universo humorístico, el Dr. Chapatín, Chaparrón Bonaparte y otros íconos. Sin embargo, el verdadero estallido llegaría en 1971 con un niño pobre, ingenuo, que vivía en un barril y nos hizo reír hasta las lágrimas. El Chavo del Ocho. El programa conquistó México y luego toda América Latina. En cada hogar, no importaba la clase social, todos sabían quién era ese niño huérfano que solo pedía una torta de jamón. El elenco se volvió una familia. María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Carlos Villagrán y Florinda Mesa, quien más adelante sería mucho más que su compañera de trabajo. Los personajes eran entrañables porque estaban inspirados en la vida real.
Roberto se basó en las actitudes de sus hijas, sus recuerdos de infancia y su observación minuciosa de la sociedad. Y así, con humor blanco, frases inolvidables y mucho corazón, creó un universo donde todos podíamos vernos reflejados. Aunque en pantalla todo era risas, abrazos y tortas de jamón, tras bambalinas, la vecindad más famosa de América Latina vivía sus propias tempestades. Con el éxito llegaron las giras, los aplausos y también los egos. Carlos Villagrán, quien interpretaba el carismático Kiko, se sentía cada vez más frustrado por no tener el crédito que merecía. Su personaje era adorado por el público y muchos creían que él debía recibir un trato especial. Esto chocó con la figura de Chespirito, quien además de actuar, era el creador, director y guionista del programa. La tensión creció al punto que Villagrán decidió abandonar el show, y aunque ambos trataron de evitar hablar mal el uno del otro, la herida quedó abierta por décadas. Pero el golpe más fuerte no fue ese. Fue la partida de Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón. El actor ya arrastraba problemas de salud, sumado a su agotamiento emocional por las diferencias dentro del elenco y los constantes conflictos contractuales. Se fue del programa, y aunque volvió brevemente, ya nada era igual. Chespirito sintió esa ausencia como la pérdida de un hermano. Tiempo después, cuando Valdés murió a causa de cáncer estomacal, Roberto escribió uno de los mensajes más conmovedores que se le hayan visto. Ramón era el único que me hacía reír sin querer queriendo. El elenco comenzó a desintegrarse poco a poco. Rubén Aguirre, el entrañable profesor Girafales, también se alejó por diferencias con la producción. Y así, el ambiente de familia que había caracterizado el programa fue dando paso a paso una rutina de trabajo más fría, más distante. En medio del torbellino emocional, Roberto se refugiaba en lo único que siempre lo había acompañado, el trabajo. Pero también en Florinda Mesa. Durante años mantuvieron una relación laboral intensa, pero con el tiempo la admiración mutua se transformó en amor. Ambos venían de relaciones anteriores y su romance no fue bien recibido por todos. A Florinda la llamaron robamaridos en la prensa, pero ellos decidieron seguir adelante, sin esconderse, y se volvieron una de las parejas más sólidas del medio artístico. Juntos, le dieron un nuevo impulso a sus carreras, y fue entonces cuando Roberto tomó una decisión que sorprendió a todos. No haría una película sobre el Chavo, sino sobre el Chapulín. En su lugar creó El Chanfle, una historia centrada en el fútbol, escrita, dirigida y protagonizada por él, con gran parte del elenco original en papeles completamente distintos. Los productores dudaron, ¿por qué no explotar lo que ya funcionaba? Pero él fue tajante, no quiero encasillarme, quiero seguir creando. El resultado fue un éxito rotundo. El Chanfle arrasó en taquilla, tuvo una secuela y consolidó a Chespirito como un artista todoterreno. Con el Chanfle triunfando en cines, y aún con El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado al aire, Chespirito era ya una leyenda viviente. Pero el tiempo no se detiene, ni siquiera para los grandes. El desgaste físico comenzó a notarse. A sus 66 años, ya no podía hacer las caídas ni las piruetas que tanto divertían a la audiencia. Su cuerpo empezaba a cobrarle la factura de una vida entera entregada al arte. A pesar de eso, sus programas seguían rompiendo récords de audiencia. La repetición de sus capítulos se convirtió en un fenómeno mundial, más de 40 años al aire de manera ininterrumpida. Pocos lo logran, muy pocos. Pero en 1992, los directivos de Televisa decidieron que era hora de cerrar el telón. Le dieron un cierre abrupto a Chespirito. El artista, aunque dolido, lo aceptó con la frente en alto. Ya había dado todo, y más. Entonces se dedicó a su otra gran pasión, el teatro. Con su obra 11 y 12, alcanzó más de 28,000 funciones. También probó suerte en las telenovelas, en la música y siguió escribiendo hasta el último día de su vida. El 28 de marzo de 2012 recibió un homenaje en vida en el Auditorio Nacional, transmitido en 17 países. Fue su última gran ovación, y estaba enfermo, pero no dejó de escribir. Cuando le pidió a Florinda que lo ayudara a hacer su testamento, ella supo que el final se acercaba. El 28 de noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños, el hombre que creó mundos desde un cuaderno y un lápiz, falleció en su casa de Cancún.
A su lado estaban sus hijos, su esposa y millones de corazones latiendo al ritmo de la nostalgia. Florinda Mesa fue quien dio la noticia al mundo con un mensaje que partió el alma. Esta vez no es rumor, no es una broma. Ha muerto mi esposo, Roberto Gómez Bolaños. Te amo, mi vida. Al día siguiente el mundo entero lo despidió. Sus restos fueron trasladados a un coche fúnebre blanco mientras los fans, con lágrimas y sonrisas, le decían adiós con aplausos y disfraces de sus personajes. Y es que Roberto no murió, porque cada vez que alguien dice "no contaban con mi astucia", cada vez que un niño ríe con el Chavo, o que un adulto recuerda su infancia, él vuelve a vivir. Fue más que un actor, más que un comediante. Fue un genio que hizo reír sin insultar. Un soñador que construyó un imperio con imaginación. Un hombre pequeño, con un legado gigante. Y si estás viendo este video, probablemente tú también creciste con sus personajes. Déjanos un comentario. ¿Cuál fue tu personaje favorito de Chespirito y por qué? Queremos leerte. Y si te quedaste con ganas de más, en este canal tenemos muchas más historias como esta. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos a revivir las vidas de las leyendas que marcaron nuestra historia. Porque aquí la nostalgia tiene casa y los recuerdos no mueren nunca.